Hola traders, welcome to the jungle. Acá dominguito por la tarde compartiendo un poquito de contenidos con toda nuestra querida comunidad. Muy bien traders, el día de hoy, como lo ven en la imagen de carátula de este video, vamos a tocar el tema del VWAP, pero en este caso va a ser el VWAP segmentado o el VWAP dinámico, ¿no? Antes que otra cosa, recuerden que acá en ATLT nos caracterizamos por la practicidad, ¿sí? De estar siempre llevando todos los conocimientos a la práctica en vivo en nuestras transmisiones de YouTube. Los invitamos a que nos sigan todos los días de 9:30 Nueva York a las 11:30 Nueva York. Normalmente emitimos 2 horas de trading en vivo, todo en vivo, aplicando los conocimientos que enseñamos dentro de ATLT. El día de hoy traemos, como les digo, el VWAP, pero el VWAP dinámico. Vamos a ver cómo lo utilizamos nosotros en ATLT, pero como todo traders, evidentemente tenemos que comenzar por una breve descripción teórica, porque evidentemente pues tampoco podemos construir de la nada, pero esta parte simplemente la dejo para que tengamos esa base y después pasemos a la ejecución y la practicidad de utilizar este tipo de herramientas. Entonces, como todos seguramente ya hemos visto en internet, hemos escuchado en otros canales de YouTube, etcétera, ¿qué es el VWAP? Para poder entender, ¿qué es el VWAP? Bueno, el VWAP, como lo vemos aquí, es precio promedio ponderado por volumen, ¿sí? Volumen Weighted Average Price. O sea, es un precio que se pondera contra el volumen, precio contra volumen. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Evidentemente, si nosotros nos ponemos a investigar cada indicador, cada herramienta, evidentemente todas tienen una base matemática, ¿sí? Una fórmula matemática para que estos puedan ser creados. O sea, todo en este mundo tiene una base matemática. En este caso, el VWAP no puede ser la excepción. Y simplemente lo que quiero mostrarles aquí es esta fórmula para que no quede en el aire. A final de cuentas, nos vamos a dar cuenta que pues esto realmente queda como una parte teórica y a nosotros simplemente es un dato más, ¿no? Entonces, VWAP es igual a la suma de la cantidad del activo comprado por el precio del activo. Estas dos operaciones se dividen entre el total de las acciones compradas ese día para dicho activo. Muchos de ustedes entenderán la fórmula, muchos otros dirán, oye, ¿de qué estás hablando? Yo no sé de qué va eso, yo nunca fui bueno para las matemáticas en la escuela, etcétera, etcétera. No se preocupen, queridos amigos, aquí no vamos a meternos con fórmulas, ni vamos a meternos con definiciones complejas y raras y mucho menos en inglés. Olvídense de todo eso. Simple y sencillamente, vamos a ver aquí en esta siguiente lámina. ¿Qué es el VWAP? Es una herramienta de análisis técnico que muestra la relación entre el precio de un activo y su volumen total de operación. Ya párenle ahí, simple y sencillamente nos está calculando la relación que hay, traders, entre el precio del activo, o sea, del instrumento que estamos nosotros operando o analizando, ¿sí? El precio de este instrumento y su volumen total de operaciones. Proporciona a los traders, a los inversores, una medida del precio medio al que se negocia un valor a lo largo de un periodo dado de tiempo. Pocas palabras, el VWAP lo que nos dice es que cuando el precio se acerca a dicho indicador, por llamarlo de alguna manera así, ¿sí? Cuando el precio se acerca a ese indicador, a esa línea llamada VWAP, lo que tenemos que entender es que de alguna manera el precio está equilibrado. Por eso se le llama precio ponderado o precio promedio de relación precio-volumen, porque precisamente cuando el precio se acerca a esa línea, ¿sí? Que parece una media, para que ustedes seamos claros en ese concepto, parece una simple media. Cuando el precio se acerca, pues lo único que estamos nosotros tratando de visualizar con esa acción es que hay una especie de precio aceptado, no precio promedio, digamos que ni está muy arriba, por decirlo de alguna manera, ni está muy arriba ni está muy abajo, como que llegó a un punto de equilibrio.
Cuando el precio llega a ese punto de equilibrio, evidentemente la oferta y la demanda, después de un tiempo, tal vez inmediatamente, tal vez se tome más tiempo, habrá un momento en que otra vez el precio suba de su promedio o baje de su promedio, es decir, que se aleja hacia arriba o se aleja hacia abajo, y es cuando nosotros en el gráfico vemos movimientos pues alcistas o bajistas o laterales. Lo tenemos que entender de esa manera. Ahora, todo parece maravilloso, todo parece muy bonito, pero ¿cuál es, digamos, cuál es realmente desde nuestra perspectiva como ATLT, cuál es el inconveniente del VWAP? Sí, uno de los inconvenientes más importantes que nosotros les podemos compartir, traders, es lo siguiente. Lo vamos a ver en una imagen que voy a realizar y vamos a ver esa parte. Muy bien, traders, como podemos ver en pantalla, tenemos marcado, ¿sí?, lo que es pues todo el día de trading, ¿no? Es decir, cuando comienza Asia, ¿sí?, Asia Pacífico, después viene Europa y después viene Estados Unidos. Digamos que estos son los tres momentos que en el día podemos detectar como sesiones operativas distintas. Evidentemente, cada país tiene sus bolsas, cada país tiene toda su estructura e infraestructura financiera. Entonces, cuando abre Tokio, Singapur, China, no es lo mismo que cuando abre Londres, España, Francia, etcétera, ¿no? Y luego, ¿qué pasa en Norteamérica o en América? Abre Canadá, abre Estados Unidos y obviamente todos los países latinos que ya sabemos. Evidentemente cada uno tiene su propio momento o su propio horario de trabajo. Entonces, tocando el punto de los inconvenientes del VWAP, tenemos que entender que el VWAP, existen diferentes espectros de tiempo con el VWAP. Por ejemplo, hay un VWAP que podemos nosotros poner configurar en el indicador. Podemos poner un VWAP, vamos a poner aquí más grueso, un VWAP que comience desde la apertura del día, ¿no? O sea, un VWAP diario que abarque toda la sesión. ¿Qué va a pasar con ese VWAP? Que ese VWAP va a empezar a hacer esto, obviamente va trabajando con toda la información, después viene Europa, el VWAP sigue, sube, baja, depende de lo que esté haciendo el precio y cómo sea la dinámica de ese día en particular, ¿no? Este sería un VWAP que sería un VWAP diario, un VWAP completo de todo el día de trading en general, ¿no? Después vamos a tener, por ejemplo, un VWAP que tenga que ver, vamos a ponerlo aquí de un color más delgado, vamos a tener un VWAP que, por ejemplo, el VWAP que está trabajando en la sesión de Asia, ¿ok? Entonces todos los asiáticos están trabajando su precio, sus instrumentos y están haciendo esta situación. Después viene Europa y abre otro VWAP, ¿no? Ahí ponemos un VWAP que abarque la zona europea, que esté trabajando con el precio y volumen de la sesión europea, llámese DAX, llámese IBEX, llámese el que sea de la sesión europea. Después viene Estados Unidos y abre también su VWAP y empieza el movimiento del VWAP y empieza el funcionamiento de esa sesión de ese día. Entonces fíjense cómo aquí ya tenemos diferentes VWAPs. O sea, no va a ser lo mismo el VWAP del día que el VWAP de un segmento, ¿no? De una sesión de trabajo, llámese Asia, llámese Europa, llámese Estados Unidos. ¿Qué pasa después? ¿Dónde nos estamos enfocando nosotros? ¿Sobre qué VWAP nosotros estamos hablando ATLT? Estamos hablando nosotros de dos VWAPs. El primer VWAP, lo voy a poner aquí de color rojo. El VWAP que nosotros utilizamos es el que se genera cuando nace la sesión americana. Ese va a ser el VWAP que nos va a interesar. Además, el VWAP que nos va a interesar mucho más, que es del que estamos hablando en este video, traders, es el VWAP segmentado. Es decir, nosotros, además de utilizar el VWAP que se desarrolla a partir del nacimiento del primer segundo de la sesión americana, nosotros vamos a utilizar algo que nosotros denominamos como el VWAP segmentado o VWAP dinámico.
¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver a continuación directamente en un gráfico, pero quiero que quede bien claro, traders, que hay diferentes formas de trazar un VWAP o de ir viendo el desarrollo de un VWAP, ¿sí? El VWAP total, va a haber VWAPs por sesión y va a haber VWAPs segmentados, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar, ATLT nos vamos a enfocar en el VWAP de Estados Unidos, el que nace con la sesión americana, y nos vamos a enfocar en el otro VWAP que se llama VWAP segmentado o dinámico, que vamos a verlo a continuación. Muy bien, traders, ya estamos aquí entonces en el gráfico precisamente del día viernes, ¿sí? Este es el gráfico del día viernes para el SP500 en el mercado de futuros. Ahora, bueno, nada más para los que no estén familiarizados con nuestro gráfico, yo sé que la mayoría son seguidores continuos y saben que nosotros manejamos la separación de lo que se llama premercado, ¿sí? o overnight. Lo dividimos en sesión asiática y lo dividimos en sesión europea. ¿Eso por qué lo hacemos? Simplemente para ubicarnos y para poder ver rápido, de un vistazo instantáneo, poder ver qué pasó en el premercado, ¿no? Ver qué pasó en Asia y simplemente ver qué pasó en Europa. Esa es la idea de tener dividido el premercado. Ahora bien, recuerden que esto es Europa y aquí donde termina esta cajita color siena, ahí es donde empieza lo que es el mercado americano. Ahora, como yo les decía, nosotros utilizamos por un lado el VWAP que comienza con la apertura del mercado americano. Ese VWAP del que yo les estaba hablando hace unos momentos es este que está de color blanco. Vean ustedes, esa línea blanca que alcanzan ustedes a ver muy tenue, ese es el VWAP y vean dónde nace. Están haciendo aquí, vean, ahí están haciendo cuando empieza el primer segundo del mercado americano. Pero hoy no les vengo a hablar de este VWAP, hoy les vengo a hablar del VWAP dinámico, ¿sí? Entonces, por eso en los minutos anteriores les explicaba pues cuáles son las diferentes formas de trazar un VWAP y cuál es el que a nosotros nos interesa como ATLT. Nos interesan dos, el VWAP, ¿sí? El VWAP de toda la sesión americana que comienza con el primer segundo de la apertura americana, y también el que vamos a ver hoy, que es el VWAP segmentado. Entonces, vamos a empezar utilizando el pensamiento más lógico y sencillo que podemos nosotros empezar a entender. Vamos a olvidarnos de la fórmula del VWAP, vamos a olvidarnos de toda esa palabrería en inglés, que precio promediado, que weighted, que no sé qué. No, olvídense de todo eso. Lo único que tenemos que tener en mente es que el VWAP es una relación del precio con el volumen. Ok, hasta ahí vamos bien. También tenemos que tener en mente que cuando el precio se acerca al VWAP debemos de entender de manera sencilla que es como si estuviéramos teniendo un precio equilibrado, un precio promedio, un precio aceptado. Cuando el precio llega al VWAP va a haber un momento después que el precio va a tener que tomar una dirección. Eso va a darse pues como efecto de la oferta y la demanda. Entonces, ¿cómo nosotros en ATLT utilizamos esta teoría, esta información, esta dinámica en la práctica, que es lo que nos debe de interesar como traders? A mí no me interesa la fórmula, a mí no me interesa el conjunto de palabras en inglés y se escucha muy bonito. A mí lo que me interesa es, oye, ¿eso me sirve o no me sirve? ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el gráfico del día viernes, cómo es la relación que nosotros utilizamos con el VWAP. Entonces, nosotros vamos a utilizar aquí un VWAP que lo vamos a trazar a partir de los tramos que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, si yo estoy viendo que en el premercado en Europa hubo una caída, vean, hubo una caída, ¿sí? El precio viene cayendo, hasta ahí vamos bien, todos entendemos esa parte. Ahora, estamos muy cerca de que arranque Estados Unidos, perfecto. Ahora, lo primero que se me viene a la mente es que el precio viene cayendo y si continúa cayendo, tendría que evaluar si voy a entrar, etcétera. Pero ¿qué pasa si en lugar de que el precio caiga, el precio se gira, como es lo normal? Cuando empieza una nueva sesión, el precio tiende a hacer lo contrario de la previa. Entonces, ¿qué pasa si el precio se gira? Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo me va a ayudar el VWAP dinámico a poder ver un cambio de dirección? Si yo lo que estoy hablando desde el principio es que el VWAP es una relación precio-volumen
y estamos diciendo que si el precio se acerca al VWAP, entonces hay un precio teóricamente equilibrado. Y entonces si yo quiero que el precio se gire hacia arriba o lo quiero capturar en una compra cuando el precio se gire, yo tengo que evaluar, ¿sí? Yo tengo que evaluar cuando el precio deje de ser promedio y la balanza se incline hacia las compras. Y miren, lo vamos a ver aquí de forma muy sencilla. Viene cayendo el precio, fíjense, yo lo que voy a hacer es trazar el VWAP de la parte alta y lo voy a arrastrar hasta aquí, donde iba cayendo el precio. Fíjense cómo lo voy a hacer. Vean, ahí aparece el VWAP, que es ese color como azul cielo, ¿sí? Vean, ese es el VWAP. Y vean cómo yo lo voy arrastrando para que me marque la caída. Lo voy a arrastrar en precio real, es exactamente lo mismo, no es que repinte ni nada. Así como se está marcando, se va a estar marcando en la realidad. Ok. Fíjense cómo yo lo marqué desde arriba. Donde lo pongamos más o menos no es muy relevante, siempre y cuando venga desde el nacimiento. Vean, desde el nacimiento donde el precio empezó a girarse, lo puedo poner aquí, lo puedo poner acá, va a subir, va a bajar un poquito, ahí está. Ahí está, miren, desde aquí empezó a caer todo el mercado. Hablando de la teoría del VWAP, ¿qué habíamos dicho? Pues que es una relación precio-volumen. El volumen va aquí, siendo promedio con todo lo que está ingresando acá. Entonces, vean cómo aquí las ventas evidentemente están mucho más fuertes y están lejos del precio promedio en ese momento. Vean cómo sigue cayendo. Yo estoy viendo esto en el premercado y yo digo, ok, si el precio continúa, bueno, evaluamos una venta siguiendo la tendencia. Pero si el precio se gira, entonces yo voy a buscar obviamente un cambio de dirección y voy a buscar compras cuando el precio así me lo marque. Vean lo que pasa con el precio aquí y lo vamos a marcar. El precio venía cayendo, vean, venía cayendo, de repente se detiene aquí, empieza a querer darse la vuelta. Vean dónde se encontraba el VWAP en ese momento. El precio otra vez, vean, aquí empieza a ser el patrón de hombro, cabeza, hombro, normal, un patrón de giro de tendencia, perfecto, se marca aquí una zona de rompimiento, vean, una zona de resistencia. Estoy hablando del análisis técnico tradicional, ¿no? El análisis del precio, etcétera, etcétera. Hablando del tema del VWAP, vean cómo el precio llega un momento en que llega y encuentra el precio promedio, vean, precio promedio. En ese momento, yo no sé si el precio va a continuar a la alza o va a rebotar y va a continuar a la baja. Pero lo que sí sabemos gracias a esta herramienta segmentada es que tenemos de momento un precio equilibrado. Y hay que ver y evaluar si después la oferta y la demanda impulsan hacia arriba o impulsan hacia abajo ese precio que encontró equilibrio, que encontró aceptación. Veamos qué pasó después. Vamos a borrar aquí. Vean, el precio cruza el VWAP, se coloca por arriba, empieza a trabajar por arriba del precio promedio y vean cómo llega un momento en que el precio se mueve hacia las zonas norte del precio promedio. Vean dónde se quedó el precio promedio y vean cómo cuando lo toca hace un poco de trabajo. Finalmente la oferta y la demanda llevan al precio para arriba. Ahora, ¿yo cómo voy a comprar? Bueno, eso ya depende de su forma de analizar, de sus parámetros operativos, etcétera, etcétera. Aquí simplemente vean impulso, retroceso, impulso que rompe el precio promedio, retroceso y el precio se va, ¿no? Digamos, por poner ahí rápido un análisis muy sencillo del precio. Paso siguiente, ya pasó esta etapa, el precio promedio decidió irse para arriba, más peso para las compras, perfecto. Paso siguiente, ¿qué voy a hacer yo, traders? Ahora me interesa medir este tramo que está en desarrollo. Ahora yo voy a medir el VWAP dinámico desde la parte de abajo, donde fue el origen del nuevo giro hacia la alza, y lo voy a ir siguiendo a ver hasta qué momento el precio vuelve a tocar su precio promedio. Vean, ahí va hacia arriba una tendencia alcista que duró un buen rato. Ahí nosotros hicimos compras el día viernes en vivo en YouTube, como siempre lo estamos haciendo, y vean qué pasa en un momento determinado del tiempo. Vean, en ese momento el precio vuelve a tocar
su precio promedio con el VWAP dinámico. Ahora, ¿precio promedio de qué? Precio promedio de este movimiento alcista. Recuerda lo que vimos hace unos minutos, que el VWAP se puede trazar para que marque todo el día, para que marque solo una sesión o para que marque, por ejemplo, toda la sesión americana. Es muy diferente, muy diferente. Vean dónde se encuentra el VWAP de la sesión americana en ese momento. Se encuentra aquí, incluso muy cercano, en este caso está muy cercano a lo que es el VWAP dinámico, ¿no? Vean cómo está ¿por qué está muy cercano? Porque vean dónde nació el VWAP de la sesión. Nació muy parecido a donde yo estoy empezando a poner el VWAP dinámico de color azul. Por eso están muy cercanos, porque en este caso coinciden los dos en el nacimiento cuando el precio sube. Entonces, vean cómo aquí, regresando al punto, vean cómo aquí el precio llega a su precio promedio y empieza a hacer el switch. ¿Sí? Durante las transmisiones ustedes me han escuchado hablar del switch, que le digo, es que tiene que hacer el switch, el precio. Yo me refiero a eso cuando hablo de un switch. El precio tiene que hacer un cambio de dirección, un switch, de cambiarse de precio a la alza, precio promedio y luego cambiar su dirección bajista. Vamos a seguir el precio, vean, siguiendo aquí, vean el VWAP, vean cómo el precio lo cruza, vean cómo se queda trabajando un rato ahí en la zona del VWAP, incluso vean cómo hace un lateral ahí, miren, llega, lo cruza, hace el switch, luego empieza a lateralizarse sobre el precio promedio, vean, incluso hace un intento de escape hacia arriba y luego se vuelve a equilibrar y se genera una zona lateral. Paso siguiente, el precio empieza a bajar un poco, vemos el precio promedio que ya fue switchado. Caray, borré, bueno, lo borré sin querer, voy a ponerlo otra vez. Ok, ahí está, estamos acá, perfecto. Vean, aquí tenemos el precio promedio y el precio, vean, el precio termina por cruzarlo hacia abajo. Ya en ese momento nosotros tenemos que, con nuestro análisis del precio, volumen, etcétera, todo lo que ustedes traigan, tuvieron que haber buscado ventas acá y tratar de aprovechar ese movimiento. Paso siguiente, ahora me interesa ir, ya que hizo el switch el precio y que se movió hacia abajo, ¿sí? Que entre el juego de la oferta y la demanda el precio finalmente se fue para abajo, dándole más peso a las ventas. Perfecto. Ahora me interesa medir lo mismo, pero ahora de esta bajada. Ahora me interesa ver esta bajada. Y volvemos a lo mismo. El precio, cuando llegue a su precio promedio, vamos a ver qué es capaz de hacer. Vean, ahí, en ese momento, vean, el precio llega a su precio promedio. Trata de quebrarlo y continuar a la alza. Evidentemente, dentro del análisis del precio, de todo lo que hacemos diariamente, bueno, también tenemos que ver que, por ejemplo, aquí hay una resistencia importante. Vean, una resistencia que tiene 2 puntos de contacto. Entonces, evidentemente, si nosotros queremos o pensamos que el precio va a terminar yéndose a la alza, lo más lógico es esperar a que el precio rompa esta zona y luego ya aquí nos podemos posicionar, ¿no? Digo, ya esas son formas de atacar el mercado, pero lo que tenemos de información respecto a la herramienta del VWAP dinámico es que el precio de momento se encuentra por arriba y obviamente, como les digo, hay que ver si hay un obstáculo para poder aprovechar una compra si es que se da el rompimiento de algunos niveles importantes. Pero con respecto al VWAP, lo que podemos decir es que el precio llegó a su precio de equilibrio y después la oferta y la demanda están peleando en esta zona para ver si lo pueden mover hacia la parte alta o simple y sencillamente el precio, vean, ahí está peleando en el VWAP promedio un rato, eso es normal que llegue y que se equilibre ahí, vean, ahí sigue peleando y de repente el precio, vean, sigue peleando y después se aleja nuevamente del precio promedio y otra vez el precio, vean, agarra un movimiento bajista y se va alejándose del precio promedio. Paso siguiente, yo tengo ahora que medir esa caída para seguir la misma dinámica que hemos estado hablando. Entonces yo voy a agarrar ahora el VWAP desde aquí y voy a ir siguiendo la caída a manera de ver en qué momento el precio ya no quiere seguir bajando y vuelve a llegar a su precio promedio. Vean, aquí otra vez llegamos al precio promedio, ahí lo tenemos, miren, precio promedio, el precio hace el switch del precio promedio,
entonces empieza a trabajar por arriba. Obviamente nosotros con nuestra técnica de análisis del precio tenemos que ver que el precio pues rompió aquí una resistencia, que empieza a hacer una subida. Nosotros buscamos lo que son las señales de la plantilla que tienen que ir cuadrando con esta dinámica también. Y vean cómo el precio, vean ahí, el precio ahí está haciendo su trabajo, ¿no? Ahí el precio está haciendo su trabajo. Vean cómo incluso aquí nosotros tenemos órdenes de compra, ¿sí? Nosotros teníamos ahí órdenes de compra y vemos cómo trabajamos esa zona cuando el precio pues estaba haciendo su switcheo en ese momento. Vean, ahí está todo el trabajo que se hizo. Y después, ¿qué pasa? Vean, el precio empieza a responder hacia la alza una vez que hizo esa zona de switcheo. Vean, ahí se va el precio. Vean cómo rompió su precio promedio. El precio decidió, la oferta y la demanda decidieron llevar el precio hacia arriba. Pero vean cómo hizo el switch. Incluso el precio promedio fue soporte para ese momento que el precio está viviendo ahí en esa situación, ¿no? Entonces vamos a continuar con los ejemplos. Y ahora lo que voy a hacer es mover el VWAP y lo voy a poner aquí en el origen del movimiento alcista que ya constatamos que rompió el precio promedio que venía de este movimiento a la baja. Paso siguiente, vean cómo el precio sigue subiendo. Ahora mi labor es ir midiendo aquí esa situación del precio promedio en la subida que el precio decidió hacer. Vean cómo ahí en todo momento se mantuvo por arriba del precio promedio. En este caso la demanda, ¿sí? La demanda fue ganando, las compras fueron ganando y obviamente la dinámica pues es interminable, ¿no? Vean, aquí ya el precio promedio rompe y se va para arriba. ¿Vieron qué interesante es esta dinámica del precio? Esa dinámica del precio es muy importante porque nos permite de manera muy objetiva ir midiendo cuando el precio promedio de un movimiento alcista, de un movimiento bajista, de un movimiento alcista, lo que el precio hace todo el tiempo, poder estar midiendo ese switch que será muy importante y que será pieza decisiva para lo que es obviamente complemento de todo ese análisis para buscar los giros, para decidir si vamos por compras, por ventas, todo lo que hacemos diariamente durante las transmisiones. Espero les haya gustado, espero haya sido claro cuál es el uso que nosotros le damos al VWAP dinámico dentro de nuestro escaparate de trading en nuestro canal de YouTube. Y recuerden, los invitamos a que nos acompañen diariamente de las 9:30 en Nueva York a las 11:30 en Nueva York en este canal de YouTube de ATLT. Que sigan teniendo buen fin de semana, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao, traders.